Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Si eres nuevo, muchas gracias por unirte a la familia. Y si ya eres un suscriptor habitual, un abrazo gigante y muchísimas gracias por tu apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de vosotros os va a encantar. Preparaos para descubrir un secreto, una revelación que sinceramente os va a dejar boquiabiertos. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y del destino. Sí, el destino, esa fuerza misteriosa que a veces parece dirigir nuestras vidas. El título de este vídeo lo dice todo: Hande Erçel y Kerem Bürsin, un destino escrito. La revelación que te dejará boquiabierto. Intrigante, ¿verdad? Pues agarraros fuerte, porque lo que os voy a contar hoy va a ir más allá de las noticias de prensa rosa y los rumores de Internet. Vamos a explorar la conexión única entre Hande y Kerem, y como ciertas señales, ciertos detalles, sugieren que su historia podría haber estado predestinada desde el principio. Antes de sumergirnos de lleno en el análisis, quiero pediros un favor. Si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones. Así, no os perderéis ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo de las series turcas, el cine, los famosos y mucho más. Y no os olvidéis de darle a me gusta al vídeo si os está gustando lo que estáis escuchando. Así que sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Para entender la posible influencia del destino en la relación de Hande y Kerem, debemos empezar por el principio, por su encuentro en Love is in the Air. Esta serie, que arrasó en todo el mundo, no solo les unió profesionalmente, sino que también fue el escenario donde se encendió la chispa del amor. Pero fue solo una coincidencia que estos dos actores talentosos fueran elegidos para interpretar a Eda y Serkan. ¿O había algo más profundo, que los llevó a esta unión? Analicemos algunos detalles que podrían sugerir que su destino estaba escrito. En primer lugar, la química entre Hande y Kerem en la pantalla era, y sigue siendo, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era como si ya se conocieran de antes, como si estuvieran destinados a estar juntos. La naturalidad con la que interpretaban a Eda y Serkan era sorprendente, y muchos de sus fans creían que esa conexión se extendía más allá de la ficción. Recordemos que Love is in the Air no fue el primer proyecto en el que Hande y Kerem estuvieron involucrados. Ambos ya tenían una carrera establecida en la industria del entretenimiento turca antes de la serie. Pero, ¿qué los llevó a coincidir en este proyecto en particular? ¿Qué circunstancias especiales se alinearon para que sus caminos se cruzaran? ¿Fue simplemente una cuestión de casting, o algo más? En segundo lugar, las entrevistas y las declaraciones de Hande y Kerem durante la emisión de Love is in the Air y después, nos dan pistas interesantes. Aunque al principio negaban rotundamente cualquier relación romántica, a medida que avanzaba la serie, las indirectas, los guiños y la complicidad entre ellos se volvían cada vez más evidentes. ¿Intentaban ocultar algo o simplemente estaban jugando con los fans? Podemos recordar, por ejemplo, algunas de las entrevistas donde Kerem hablaba de la magia que sentía al trabajar con Hande, de la química especial que existía entre ellos. Hande, por su parte, solía destacar la profesionalidad y la amabilidad de Kerem, pero también la forma en que la hacía reír y sentirse cómoda en el set. Es como si, sin decirlo abiertamente, ya estuvieran dejando caer pequeñas migajas de pan para que el público pudiera intuir lo que estaba pasando. Otro detalle que sugiere que el destino pudo haber influido en su historia es el parecido físico entre Hande y Kerem. Aunque por supuesto cada persona es única, hay rasgos en ellos que se asemejan, como la forma de los ojos, la estructura ósea de la cara, la forma de sonreír. Estas similitudes podrían haber contribuido a la atracción inicial, a esa conexión instantánea que sintieron el uno por el otro. Además, la personalidad de Hande y Kerem encaja muy bien. Ambos son personas sencillas, humildes, con los pies en la tierra y con valores muy similares. Esto indudablemente facilitó la relación y su conexión personal. Kerem siempre se ha mostrado como una persona muy sensible y preocupada por el bienestar de los demás. Hande también es muy empática y siempre está dispuesta a ayudar a los necesitados. Esos valores, al final, son lo que hace que dos personas congenien. Un elemento crucial para entender la posible influencia del destino en su relación es el contexto en el que se conocieron. Love is in the Air se estrenó en un momento muy particular de sus vidas.
Ande, aunque ya era una actriz conocida, estaba consolidando su carrera. Kerem, por su parte, ya era un actor con una trayectoria sólida, pero la serie le catapultó a la fama internacional. El hecho de que ambos estuvieran en ese momento de sus carreras, con el éxito en el horizonte, pudo haber facilitado su conexión. La presión mediática, los horarios de rodaje, el estrés del trabajo, la fama repentina. Todo esto pudo haber creado una situación donde, de forma natural, buscaran apoyo y consuelo el uno en el otro. Es decir, no solo compartían su trabajo, sino también sus inquietudes, sus miedos, sus sueños. Y en ese contexto, la conexión emocional entre ellos se fortaleció de forma exponencial. Ahora bien, hablemos de la revelación que os va a dejar boquiabiertos. Este es el momento en el que vamos a profundizar en los detalles más sutiles, en las señales que podrían sugerir que su historia estaba predestinada. Uno de los aspectos más interesantes es la numerología. Sabéis que la numerología es una pseudociencia que se basa en el estudio de los números y su influencia en la vida de las personas. Algunos numerólogos han analizado las fechas de nacimiento de Hande y Kerem, y los resultados son sorprendentes. Según sus cálculos, existe una fuerte compatibilidad entre ellos, una armonía que predice una relación duradera y significativa. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero es innegable que la numerología, al igual que otras prácticas de este tipo, tiene un poder de atracción enorme. Otro aspecto que merece la pena analizar son los símbolos y los mensajes ocultos en Love is in the Air. ¿Os habéis fijado en los detalles, en los objetos, en los lugares que aparecen en la serie? ¿Hay algún patrón, alguna repetición que pueda tener un significado especial? Los fans más observadores han encontrado pistas, referencias sutiles que sugieren que la historia de Eda y Serkan, y por extensión, la de Hande y Kerem, estaba escrita desde el principio. Por ejemplo, la serie utiliza mucho la simbología de las flores, especialmente las flores de cerezo. ¿Sabéis que las flores de cerezo simbolizan el amor, la belleza, la esperanza y la renovación? Y precisamente estas flores, de manera intencionada, están muy presentes en la serie, desde la trama hasta la decoración. ¿Casualidad? No lo creo. Otro detalle a tener en cuenta es el significado de los nombres de los personajes. Eda, por ejemplo, significa retorno a la vida en turco. Serkan, por otro lado, es un nombre muy común en Turquía, pero su significado puede variar. En algunos contextos se asocia a la fuerza, a la determinación, a la ambición. Es una coincidencia que Eda y Serkan, con estos nombres, sean los protagonistas de una historia de amor con tantos obstáculos. Y por último, pero no menos importante, la intuición. A veces el corazón sabe lo que la mente no puede explicar. Muchos fans de Hande y Kerem, desde el principio, sintieron que su historia era especial, que su relación iba más allá de la ficción. Y aunque la intuición no es una prueba científica, no podemos negar su poder, su capacidad para conectar con algo más profundo, con algo que está escrito en las estrellas. Ahora hablemos de lo que pasó después de Love is in the Air. Después de que la serie terminó, Hande y Kerem mantuvieron una relación que, aunque nunca fue confirmada abiertamente, fue objeto de un intenso seguimiento por parte de los medios y los fans. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo tiempo juntos, viajando, demostrando afecto. Todo esto alimentó los rumores de un romance que, finalmente, llegó a su fin. Sin embargo, incluso después de su ruptura, la conexión entre Hande y Kerem no desapareció por completo. Siguieron siendo amigos, mantuvieron una relación cordial, y se han mostrado apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Esto es una prueba de que su historia estaba destinada a ser algo más que una relación romántica. O simplemente son dos personas que, a pesar de todo, se quieren y se respetan. La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo. En resumen, hemos explorado las posibles señales que sugieren que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y por extensión, su historia, podría haber estado escrita desde el principio. Hemos analizado su química en la pantalla, sus declaraciones, sus personalidades, el contexto en el que se conocieron, la numerología, los símbolos del Love is in the Air y la intuición de los fans. ¿Concluimos que su destino estaba escrito? Imposible afirmarlo con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que su historia es especial, que tiene una magia, una energía que la hace única. Y sea cual sea el futuro que les depare, siempre recordaremos a Hande y Kerem como la pareja que nos enamoró, que nos hizo soñar con el amor verdadero. Y con esto llegamos al final de este vídeo.
Espero que os haya gustado este análisis sobre la conexión entre Hande y Kerem, y que la revelación que os he contado os haya dejado boquiabiertos, tal y como prometí. Quiero daros las gracias a todos por ver este vídeo hasta el final. Vuestra participación es muy importante para mí. Si os ha gustado el contenido, por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y dejadme vuestros comentarios. ¿Qué opináis vosotros sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creéis que su historia estaba predestinada? Contadme vuestras opiniones, me encantaría leerlas. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. Y hasta la próxima.